buenas tardes a los que se acaban de unir a la videoconferencia, a la Crónica, Instituto Municipal de Cultura. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos los micrófonos suspendidos porque en un momento estará por comenzar la videoconferencia, y esto es para que no haya ningún problema con los sonidos y eso. Entonces, es por eso que a lo mejor no se escucha. Estamos por iniciar. En un momento daremos inicio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a la primer conferencia magistral que marca el inicio de un ciclo de conferencias que celebraremos durante el presente año por motivo del 25 aniversario de INA Sinaloa. Recordemos que este evento inició el día 29 con la presencia de nuestro director general antropólogo Diego Prieto Hernández. En esta primer conferencia se desarrollará el tema Historia y retrospectiva de la arqueología en Sinaloa, impartida por el maestro arqueólogo Víctor Joel Santos, quien es investigador de este centro INA, con gran presencia a nivel estatal y que sin duda ha aportado grandes avances al conocimiento de la arqueología sinaloense. Cabe mencionar que después de la creación de INA Sinaloa en 1995, fue hasta el año 2002 que se conformó la sección de arqueología de este centro, iniciando con una nueva etapa de profundización en el conocimiento de la arqueología en Sinaloa, desarrollando investigaciones para su conservación y protección y colaborando en proyectos de museos comunitarios. Víctor Joel Santos es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa e investigador de INA desde el año 2002. Es autor de los siguientes libros: La Iglesia de la Villa de Sinaloa 2014 y El Colegio Jesuítico de Sinaloa 2014. Coordinó junto con otros investigadores los siguientes libros: Las Labradas, 5 años del proyecto arqueológico 2015, Los petroglifos del norte de México 2006, Tributo a Jaime Libat 2008, Trópico de Cáncer 2012 y De las Labradas a Mazatlán 2014. Es editor del libro Arqueología Monacal 2019. Desde el 2009 es responsable de los siguientes proyectos arqueológicos: Las Labradas, Chametla del 2014 al 2016 y Cerro de la Máscara 2015 y 2019. En este momento nos enlazamos con el maestro Joel Santos para dar inicio a su conferencia. Gracias por su participación y adelante, maestro Joel. Gracias, Cristina, por esta presentación y gracias a todos por estar presente en esta videoconferencia, este ciclo que estamos llevando a cabo con motivo de la celebración de nuestros 25 años en el Centro INA Sinaloa. Este año, pues lamentablemente no lo pudimos hacer como lo habíamos pensado, con una gran celebración en nuestro Museo Arqueológico, en las oficinas en Culiacán. Pero de cualquier manera estamos desarrollando un nuevo ejercicio que nos va a permitir que nos conozcan, que escuchen y que conozcan nuestros trabajos muchos compañeros, amigos que se encuentran en regiones distantes, y pues lo cual es todo un placer el poder compartir esas experiencias, estos trabajos que hemos llevado a cabo aquí en el estado. Bueno, en primer lugar, no sé si
Ricardo, tenemos listos el PowerPoint para ir un poco viendo si no tenemos problemas. Vamos a abordar la historia de la arqueología de Sinaloa desde un punto de vista histórico y en retrospectiva. Pero para esto es importante que lo veamos desde, a mi parecer, la forma en cómo se va presentando esta historia, pues a través de un origen que no es necesariamente en la arqueología, sino en el interés por estudiar el pasado prehispánico en la región, pues lo cual suscitó una serie de planteamientos, propuestas sobre la historia de las culturas originarias en Sinaloa. En segundo lugar, bueno, el inicio de los trabajos de lo que propiamente hoy entendemos como arqueología. Esto es ya con la aplicación de técnicas, de métodos específicos para llevar a cabo trabajos de prospección y excavación arqueológica. Y aquí vamos a encontrar un planteamiento muy importante con escuelas norteamericanas que vienen a realizar importantes aportes a la arqueología de la región. Y finalmente, lo que corresponde a la arqueología institucional que se desarrolla en México a partir del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y tiene que ver con la arqueología de rescate, de salvamento, de registro y de realización de proyectos formales a nivel en estudio de casos o a nivel de estudios regionales. Esto es lo que vamos a encontrar en las investigaciones en Sinaloa. Tenemos la percepción, quienes hemos trabajado aquí, de que ha sido muy poco el trabajo que se ha desarrollado, y en efecto hay décadas vacías en cuanto al desarrollo de investigación arqueológica, pero no han sido pocas las investigaciones. Ya haciendo un recuento, como es el ejercicio que voy a hacer hoy, se van a dar cuenta que en realidad sí ha habido investigaciones, pero obviamente hablar de ellas en exceso es complicado en esta presentación, pero ello nos habla que siempre ha existido un interés y hay resultados y hay avance en cuanto al conocimiento de las culturas en el Estado. Es poco en relación a lo que se podría hacer, pero el hecho es que es hasta el momento lo que nosotros llevamos a cabo. Bien, a mí me pareció importante iniciar con este planteamiento que se hizo en todo el país en el siglo XIX y que tiene que ver con la localización del lugar de origen de la cultura azteca o mexica, el lugar de Aztlán, porque eventualmente ese planteamiento que se formuló a nivel nacional por todos los historiadores, también tuvo consecuencias en los trabajos que se realizaron en Sinaloa. La localización de Aztlán, el lugar donde partió la migración de los mexicas en el año 1 pedernal, esto es por ahí del año 1116 después de Cristo, hacia la fundación de Tenochtitlan en 1335, acaparó la atención de los estudiosos del pasado prehispánico durante los siglos XVIII y XIX. Desde Carlos de Sigüenza y Góngora, a través de su mapa de la migración, el cual estamos viendo en pantalla, Alfredo Chavero, quien lo ubicó a Aztlán entre Jalisco y Chametla, y por supuesto, por el notable intelectual sinaloense Eustaquio Buelna, en su obra Peregrinación de los Aztecas, Etimología de Aztlán, donde hace un estudio sobre lo que es la peregrinación, con un aporte muy interesante. Lleva a cabo un estudio desde el punto de vista etimológico, y él, si ustedes recuerdan, el estudio etimológico de la mayor parte de los vocablos, sobre todo topónimos en el estado,
es Eustaquio quien lleva a cabo una primera propuesta de significado. Él partió para explicar la peregrinación de los aztecas, de que Aztlán era este lugar que es señalado en la guía de peregrinaciones como un lugar rodeado de agua. Él le causó demasiada coincidencia que el nombre de Aztlán se pareciese al nombre de la Atlántida, este antiguo continente que, de acuerdo con Platón, que es quien lo dio a conocer en su momento, existió y desapareció. Entonces, con el propósito de buscar un origen de las culturas mexicanas, en particular la mexica, Eustaquio Buelna, pues se le hizo fácil, inclusive la palabra Atlántida, él dice, bueno, viene de la raíz etimológica atl, que es agua, un lugar rodeado de agua. Y esta Atlántida, de donde él propone, es el Aztlán, de donde salen los mexicas, pues de ahí parten a fundar México Tenochtitlan, que precisamente es un asentamiento que se da también en torno al agua, al lago de Texcoco en este caso. Bueno, este planteamiento, que fue el tema de los historiadores del siglo XVIII y XIX, es lo que origina que muchos de esos personajes se aproximaran a la historia y comenzaran a entender o a buscar un sentido, un significado sobre los lugares, su significado, sobre las culturas que se asentaron y demás. Si bien, y precisamente lo que hace la arqueología cuando ésta anuncia su llegada a todas estas regiones, pues es desmitificar, o mejor dicho, hablar de lo que en realidad son estos lugares, o lo fueron de acuerdo con los datos que ofrece los materiales, las evidencias arqueológicas, que pues son los que desmienten o aclaran este tipo de planteamientos. Por otro lado, pasamos a la siguiente lámina. Uno de los historiadores más destacados de México en el siglo XIX fue Manuel Orozco Iberra, quien hizo enormes aportaciones cartográficas en el país. Entre ellas hizo el mapa etnográfico de México, pero resulta muy interesante que entre sus planteamientos como historiador y geógrafo, ubicó, de acuerdo a él, geográficamente al Mictlán prehispánico, es decir, el lugar de los muertos, referido en la historia general de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Él dice que ese Mictlán prehispánico geográficamente estaba en el lugar, en el sur del estado de Sinaloa, en un lugar conocido como Chametla. Para esto, pues hace una serie de planteamientos y de hipótesis, donde él establece lo que era ese antiguo camino hacia el Mictlán y ubica determinados lugares, tratando él de demostrar que no era un lugar mítico, sino que era un lugar que existía en la geografía prehispánica, en este caso, pues, de los mexicas, ¿no? Obviamente esto no es así, pero son los primeros planteamientos que se formulan en torno a las culturas prehispánicas en el estado de Sinaloa. Ya a finales del siglo XIX, en 1894, me parece que esto debido a la llegada de diversos ingenieros de varias partes sobre todo de Estados Unidos, y algunos británicos, con el propósito de la explotación minera o los trabajos de ingeniería que se llevaban a cabo en el puerto de Mazatlán, llega un personaje que se llamaba O.H. Howard, quien en ese año 1894 visitó Las Labradas. Es la primera referencia que tenemos sobre un sitio arqueológico, y en este caso uno no menos importante, de hecho nuestra zona más importante en Sinaloa,
Las Labradas, y lo dejó en un artículo que publicó en aquel año, que se llama On the Rock Inscription of Sinaloa, en la revista The Journal of Royal Anthropological Institute of Britain and Ireland. Según Howard, quien visitaría también otros sitios rupestres de la región, los grabados de Las Labradas representaban el memorial del arribo y permanencia de grupos asiáticos en las costas del Pacífico mexicano, lo cual demostraría la existencia en el pasado de contactos culturales intracontinentales, principalmente con Asia. Como se darán cuenta, estamos en una época donde todavía el difusionismo predominaba en las interpretaciones sobre el origen de la civilización, concediéndole muy poco a la posibilidad del desarrollo de culturas regionales u originarias en muchas partes. Y en el caso mexicano, pues este es un caso. Howard proponía que Las Labradas, por ejemplo, era un sitio producto de estos contactos, sobre todo de los japoneses en esta región, lo cual cuando publica su trabajo es discutido y es refutado su planteamiento con especialistas de Japón que pues definitivamente le demuestran sus equivocaciones en torno a su interpretación. Bien, continuando ya, entrando el siglo XX, tenemos lo que sería el primer testimonio ya de un hallazgo arqueológico propiamente, ya no de la interpretación de fuentes documentales o de la visita al sitio de Las Labradas, sino de el caso particular del hallazgo de piezas arqueológicas que fue registrado y publicado en los anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía por Alfonso Toro, quien fue director del museo. En 1925, debido al reporte de una vasija con decoración polícroma cerca del río en Culiacán, que se encontró cuando se estaba excavando el canal de riego Rosales. Él naturalmente se preocupó, se interesó y redactó este texto. Y me llama la atención, es muy breve, es una cuartilla prácticamente, pero en un párrafo menciona: Sinaloa como región arqueológica puede considerarse enteramente virgen, pues si se exceptúan algunos objetos de barro de escaso interés, parecidos por su técnica, unos a los de los indios pueblos y otros a la cerámica teotihuacana, nada conocemos de esa región. Bueno, ahí hace una referencia y demás, pero pues lo que dice en este momento Alfonso Toro, ese mismo párrafo lo podemos trasladar 100 años después a nuestra época y pues prácticamente vuelve a ser vigente en el sentido de lo poco que sabemos y lo virgen que se sigue conservando la arqueología en Sinaloa. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, nos encontramos, esto ya es mucho tiempo después, a una publicación que se dio casi a mitad del siglo XX, pero continuando con la idea de Buelna, nos encontramos con Manuel Bonilla, que al igual que Buelna, pues tienen una formación que no es la de historiador propiamente, ingenieros, tienen licencia, abogados, son la mayoría de los que iniciaron en la historia en México tienen esa formación. En este caso, Manuel Bonilla publicó un libro que se llama De Atatlán a México, Peregrinación de los Nahuas, en el año de 1946, me parece. Bueno, Manuel Bonilla, aquí se ve en la foto inferior, en la foto superior se aprecia su rostro, en la inferior, pues está en el grupo maderista. Él perteneció a ese grupo político y después se convirtió en villista. Él hizo un estudio sobre los petroglifos, es el primero
que se lleva a cabo en Sinaloa. Y lo interesante, no tanto por sus interpretaciones, que carecen de una investigación o de una, mejor dicho, una corroboración o demostración de lo que trata de probar, hace primeros estudios en algunos sitios. Uno de ellos es el sitio del Tecomate en Abolato, el cual se aprecia en la lámina, donde pues da a conocer este sitio que se vuelve emblemático, es el primero dibujado. Y bueno, también hay fotografías de esta época a cargo de Manuel Bonilla. Ese es el presidente de los trabajos de arte rupestre en petrograbados en Sinaloa. Ahora pasamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí en esta foto, donde está la playa de las Labradas, por ahí de los años 45, la referencia es para señalar que la primera vez que aparece en una cartografía el sitio de las Labradas fue en las obras completas de Miguel Otón de Mendizábal, las cuales se encuentran publicadas, y se hace referencia en el mapa de Sinaloa sobre el sitio de las Labradas. La siguiente. Bien, aquí es importante poner en contexto, previo a los trabajos que se llevan a cabo propiamente en Sinaloa, ya a nivel arqueológico, lo que fueron los años 30. Fue la época de las definiciones culturales en la arqueología mexicana. Estamos, ya había pasado la revolución, un periodo de posrevolución bastante difícil para la situación social y económica del país. El país está construyendo, y es justamente en el cardenismo cuando se crean todas estas instituciones que pues comienzan a recuperar, en nuestro caso, el patrimonio, y con ello la identidad, la historia de los mexicanos. En los años 30 no existía Mesoamérica propiamente. Ese término es de los finales de esta década, de los 40, con Paul Kirchhoff. En los años 30 sabemos que hay sitios arqueológicos que desde la época del Porfiriato se habían explorado, con Manuel Batres, en Teotihuacán, en Mitla, en Xochicalco, pero no había investigaciones propiamente acerca de pues, la cultura, acerca de la temporalidad y demás. Y es en Oaxaca, en Monte Albán, con Alfonso Caso, quien le da una mayor importancia a la arqueología, y a partir de esta investigación se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939. Pero debo decir, y es importante que se diga, que no es Alfonso Caso únicamente. Alfonso Caso es quien liderea un grupo de grandes arqueólogos mexicanos de aquel entonces. Manuel Gamio, sinceramente, sin el apoyo de otros investigadores, como doña Eulalia Guzmán, Eduardo Noguera, quienes aportan conocimientos para entender a las culturas prehispánicas, pues difícilmente hubiesen logrado algo. Inclusive, Alfonso Caso debe estar agradecido hasta con la pata de la vaca que descubrió la tumba 7 en Monte Albán, como seguramente todos ustedes saben. Bien, en esta década se llevan a cabo las exploraciones de Monte Albán y en otras partes del país, y se comienzan a definir las secuencias culturales en el área central, en la zona propiamente también de Oaxaca, y Sinaloa formó parte de este proceso de investigaciones arqueológicas que se estaba desarrollando en todo el territorio mexicano. El siguiente. Y este trabajo es fundamental, el trabajo de George Vaillant en la Cuenca de México, en sitios como el Arbolillo, Ticomán, otro de ellos, donde a través de estas excavaciones estratigráficas, que son las primeras que se llevan a cabo, se comienza a definir una secuencia temporal de las primeras culturas más tempranas, o las culturas más tempranas, hasta las más tardías, en el centro del país. George Vaillant, además, es importante que tomen en cuenta
que él fue mentor de Gordon Ekon, quien posteriormente, igual a finales de esta década, va a ser el descubridor del sitio de Guasave, del sitio del ombligo, por parte del Museo de Historia Natural de Nueva York. George Bayan era su mentor, era uno de los grandes mesoamericanistas de la época. La siguiente. Y bien, nos vamos ahora a otra escuela muy importante norteamericana. Esta es la escuela que se desarrolla en Berkeley, en California, con unos monstruos de la antropología, sinceramente. Alfred Kroeber, antropólogo, quien también hizo arqueología y quien fue alumno, discípulo de nada más y nada menos que de pues, el fundador de la antropología en Norteamérica, de Franz Boas. El geógrafo, que también fue un geógrafo de época, fundador de una escuela muy importante en Estados Unidos, Carl Orwin Sauer, quien compartió en la misma universidad con Kroeber, pues desarrollaron proyectos conjuntos, y uno de los proyectos que desarrollan junto con otro arqueólogo que no está aquí, pero que también fue importante porque es el gran arqueólogo del suroeste, que es Alfred Kidder, desarrollan una escuela muy importante en California que se va a trasladar a México, y lo relevante es que el primer estudio de prospección arqueológica o de arqueografía, porque así es como ellos lo denominaron, que hizo Carl Sauer y Donald Brandt. Ellos personalmente visitaron Sinaloa y Nayarit a final de la década de los 20, prácticamente inicios de los años 30. Ellos llegan a Sinaloa, no son propiamente arqueólogos. Donald Brandt parece que tenía algunas prácticas de arqueología, pero ambos eran geógrafos. El antropólogo y arqueólogo de este proyecto era Alfred Kroeber. De ahí lo relevante y de ahí el por qué posteriormente con el arribo de Isabel Kelly, pues esto también va a tomar una forma muy importante para el desarrollo de la arqueología en Sinaloa. La siguiente. Bien, ya habíamos dicho que si bien el origen o la búsqueda del origen de las culturas mexicanas sinaloenses se remontaba al origen de Aztlán, de este lugar mítico, del cual se encuentra muy referenciado en las fuentes del siglo XVI. En cambio, Sauer, quien como geógrafo plantea que era importante llevar a cabo un estudio en el noroeste mexicano, porque existían muchas incógnitas acerca de las culturas del suroeste norteamericano, y era posible que en una época remota haya existido una conexión entre las culturas mexicanas con las culturas del suroeste. Para buscar pruebas de ello, deciden organizar un proyecto que es desarrollado por Alfred Kroeber y por Carl Sauer. Logran visitar México. Kroeber no visitó México junto con Sauer, fueron Sauer y Brandt, el otro geógrafo, quienes hacen un recorrido en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit. Pero además, lo interesante es que Sauer, para llevar a cabo este recorrido, estudió las fuentes documentales y se encontró con el mapa de Abraham Ortelius del siglo XVI, quien ubica a toda la región noroeste con el nombre de Aztlán, como se aprecia en el mapa que está ahí en la pantalla, en la parte noroeste de lo que es la Nueva España en aquel entonces. Dice en letras grandes Aztlán. Es decir, todo el noroeste de la Nueva España recibía esa denominación.
Pero investigando, Carl Sauer encuentra que existía en el norte de Nayarit un pueblo que se llamaba San Felipe Aztatán, por lo cual, pues él cree que muy posiblemente podría encontrar el asentamiento más importante de lo que presuntamente fue una cultura que se asentó en esta región. En la otra figura que se aprecia ahí es un dibujo de lienzo de Tlaxcala, donde describe la conquista del noroeste a través de los españoles junto con sus aliados tlaxcaltecas. Son varias láminas donde se muestra la llegada de los españoles y conquista del territorio y de los poblados. Aquí, en esa imagen, pues se aprecia cómo se lleva a cabo la conquista de Aztatlán, que se cree es el San Felipe Aztatán. Hay otros dibujos que describen la conquista de Colhuacán o Culiacán, la de Chametla, etcétera, ¿no? La siguiente. Bien, les decía, emprenden un viaje, Carl Sauer, que es el personaje que está al centro de Bigote y Zarakov, llevan un viaje a México, llegan a Mazatlán, desembarcan. En aquel entonces se llegaba a través de barco desde San Francisco. Llegan a Mazatlán y tienen una experiencia muy interesante, muy anecdótica, donde desembarcan, que seguramente fue aquí en la zona del puerto. Resulta, y lo describen en sus informes, que todavía había trincheras abiertas del parte de que evidenciaban, o eran parte de lo que las trincheras que se usaron para la Revolución Mexicana. Todavía estaban abiertas las excavaciones para los posibles frentes, los posibles combates que se pudieron haber desarrollado en Mazatlán. Y en estos cortes, ellos comenzaron a encontrar cerámica. Y esto fue recién desembarcando y llegando al puerto de Mazatlán, encontraron un sitio prehispánico. Un sitio prehispánico, pues que para ellos fue un buen augurio de lo que iban a encontrar más adelante, pero lo describen y lo ubican en Mazatlán, cerca del cementerio de aquel entonces, el cual todavía existe. Y este sitio describen la cerámica, la publican, una cerámica muy interesante. Y les comento que este sitio hace poco lo volvimos a reencontrar, porque precisamente está donde se encuentra hoy en día la escuela naval, donde fue descubierto un entierro hace un par de años, que excavamos a través de un rescate arqueológico. Bien, Sauer y Brandt llegan a Mazatlán y de ahí parten hacia Nayarit, y de Nayarit inician un viaje por diversos, como geógrafos que eran, pues sabían muy bien que los posibles asentamientos prehispánicos pues tenían que estar asociados a los cuerpos de agua, en este caso a los ríos y arroyos. Realmente no les sorprende lo que encontraron en Aztatán, en la parte norte de Nayarit, pero llegan a Chametla al ir avanzando y se encuentran con un lugar que ellos describen, o mejor dicho, Sauer describe como un lugar que representaba una utopía desconocida, porque era un lugar que contaba con inmensos recursos naturales y donde había evidencias de una gran densidad de ocupación, pero no se conocía de dónde era esa cultura. Y de ahí, bueno, continúa el viaje hacia Culiacán, donde concluye. Esa foto que ven en el tamaño central, de mayor tamaño, es el vehículo de Sauer y Brandt. Lo están cruzando en el río San Lorenzo, porque si recordarán, antes de que existieran los puentes, así es como los vehículos, así es como se pasaban de un lado del río a otro. El siguiente. Ahí está de nuevo el vehículo que ellos usaron en sus incursiones aquí en Sinaloa. Están en
siguen en San Lorenzo, esa foto es de San Lorenzo, el río San Lorenzo en la zona del Dorado, donde hacen registros, ¿sí? Bueno, regresan a Berkeley, revisan y analizan, continúan su estudio ya de gabinete y publican en 1932 su libro de Aztatlán con toda la información arqueológica, pero deciden continuar su estudio, un estudio que requirió pues de apoyo de la Universidad de California, y en el momento en el que continúan, en el que deciden continuar con estas investigaciones, pues se dan cuenta que requieren de un arqueólogo que lleve a cabo excavaciones. Para Sauer, el sitio más importante que habían encontrado en esa época, en ese recorrido, era el sitio de Aguaruto, entre San Pedro y Aguaruto, Nabolato, ¿sí? Un lugar donde, cerca del río Culiacán, donde encontraron una gran cantidad de materiales arqueológicos. Dice el mismo Sauer, cuando lo describe, que el sitio tenía el tamaño de la ciudad de Culiacán al inicio de los años 30, para que se den una idea de lo que era el tamaño de ese sitio arqueológico en esa zona de Culiacán, y obviamente se interesa por explorarlo, pero pues necesitaban un arqueólogo. Ninguno de ellos, ni Donald Grant ni Sauer, eran arqueólogos. Kroeber sí lo era, pero Kroeber andaba ya haciendo etnografía y otro tipo de investigaciones. Él apoyaba, pero no estaba inmerso en ese trabajo. Posteriormente publicaría algunas cosas de Sinaloa el mismo Kroeber, porque él formó parte, fue el director de este proyecto también, codirector junto con Sauer. Pero en ese momento contaron con una arqueóloga extraordinaria, alumna de ambos, que fue Isabel Kelly. La siguiente. Isabel Kelly llevó a cabo 2 temporadas de campo en Culiacán, la de 1932 y otra en 1935. Hace varias excavaciones arqueológicas, encuentra los enterramientos, los sistemas de enterramiento que a partir de ese momento ya tenemos identificados y hoy en día lo conocemos mejor, pero es el sistema de enterramientos en urnas funerarias. Ahí en la foto superior, en la esquina, aprecian a la misma Isabel Kelly excavando por una funeraria en Culiacán. En la foto inferior es Culiacán en esa época, y del otro lado está el famoso sitio de Aguaruto, en 1935, explorado por Isabel Kelly. La siguiente. Bueno, de esos trabajos fueron publicados, el de Culiacán fue publicado en 1945, después de la guerra. Es importante mencionar el momento histórico, el contexto histórico que estamos viviendo en esa época en el país y en el mundo. En el país todavía no tenemos una ley de monumentos, hay direcciones de arqueología, de monumentos prehispánicos, no existe el INAH, no está la ley del 72, es decir, era difícil llevar a cabo el control del material que uno extraía en sitios arqueológicos. Había posiblemente más facilidades para que extranjeros llevaran a cabo exploraciones, más que ahora. Y bueno, eso facilitó el que incursionaran investigadores desde universidades que pudieran desarrollar esos proyectos, llegaran a nuestro país a hacer investigaciones muy sobresalientes como fueron las de Sinaloa en aquel entonces. Aquí, quienes no conocían a Isabel Kelly, es Isabel de joven en una fotografía. En el centro está su excavación. Algunos sitios que exploró, su técnica sería muy cuestionable hoy en día porque abrió trincheras, partió los montículos a la mitad, lo cual es una técnica demasiado, hoy en día, pues obsoleta, antigua y realmente muy cuestionable, pero en la época en que ella excavó esa era la técnica. Y los libros, todos estos libros de la arqueología fundacional en Sinaloa, el de Aztatlán fue publicado por Siglo XXI, el Colegio de Sinaloa. Los libros de Culiacán, de Chametla, de Isabel Kelly y de Econ serían publicados en una traducción al español
donde participamos los investigadores del Centro INAH en el 2008, junto con el Colegio de Sinaloa y Siglo XXI. La siguiente. Bien, doña Isabel ya en una etapa de su vida, es decir, Sinaloa para Isabel Kelly fue su inicio como arqueóloga, porque ella hizo etnografía y era antropóloga, hizo doctorado en antropología, pero siempre quiso ser arqueóloga y ese fue el gran reproche que le hacía a Krueber, y Krueber no le permitía ser arqueóloga. Finalmente lo consiguió y su inicio en la arqueología fue en Culiacán, fueron sus primeros trabajos, y de ahí pasó a todo el resto del occidente de México, Nayarit, Colima, Jalisco. Llevó a cabo extraordinarias investigaciones. Conocemos hoy en día la antigüedad del occidente, los sitios, la cerámica más antigua, las más antiguas, no solo del occidente, de Mesoamérica, que es la cerámica capacha, que encontró ella, registró por primera vez en Colima, pues nos permite entender la antigüedad de los asentamientos y los enormes aportes que esta investigadora realizó, y saber que ya no regresaría a Estados Unidos. Llegó prácticamente en su segundo viaje a Culiacán, se quedó en México y ya no regresó. Ella terminó viviendo en la Ciudad de México, en su casa de Tepepan, y desarrollando investigaciones de antropología médica aplicada. Muy interesante, abandonó la arqueología y regresó a la antropología, pero a la antropología aplicada haciendo estudios de la población del Tajín, por allá de Papantla. La siguiente fotografía, la siguiente lámina, por favor. Y bueno, está el otro gran trabajo de Sinaloa, entre 1939, 42, tal vez antes. Gordon Econ, ya no, él pertenecía a otra escuela, a la de Nueva York, al Museo de Historia Natural. Llega a México, también con ese mismo propósito de buscar ese eslabón que permitiese explicar a las culturas norteamericanas del suroeste con las culturas mexicanas. Hace un recorrido, pero él lo inicia en Sonora, y de Sonora va bajando de norte a sur hacia Sinaloa, registrando muchos sitios, descubriendo y haciendo la arqueología de esta región en sitios como Guatabampo, por ejemplo. Y él, en Guasave, tiene conocimiento de un lugar que le decían el Ombligo, cerca del río Sinaloa o Petatlán, y lleva a cabo el descubrimiento de este montículo y realiza varias excavaciones. Ahí está esa foto de Econ de pie, está en una excavación, pero esa me parece que es en Tamaulipas, porque después se fue a Tuxpan a llevar a cabo excavaciones. La siguiente. Y este es el sitio del Ombligo, un montículo funerario donde encuentra dos tipos de enterramiento, extendidos y en ollas, en urnas, como los conocemos nosotros, y realiza una excavación muy importante. Son más de 190 enterramientos y más o menos me acuerdo los que registró, pero aparte encuentra muchas ofrendas muy interesantes, culturalmente extraordinarias, que hacen que este sitio se convirtiera en el más famoso de la época en el noroeste de México. El sitio de Guasave, el sitio del Ombligo. Yo pienso que, el siguiente lámina, yo pienso que doña Isabel se puso celosa después de este hallazgo, porque ella era la arqueóloga de Sinaloa, y llegó Econ y le robó todo el protagonismo que ella en algún momento quiso tener. La siguiente lámina, por favor. Y estos son los extraordinarios enterramientos de Guasave, las famosas máscaras de guacamaya, como fueron encontradas, y las ofrendas de los enterramientos, el sistema de enterramientos en urnas funerarias y en bulto, que también registró por vez primera Guasave. La siguiente, la vamos a ir pasando más rápido porque se nos va ganando el tiempo. Algunas de las vasijas que recuperó, estas se encuentran en el Museo de Antropología. La siguiente. Bien, y de ahí nos pasamos abruptamente de los años, pues ya inicios de los 40, olvidaba mencionar, y me queda poco tiempo, la verdad es muy difícil
hacer un resumen de todos los trabajos arqueológicos que se han llevado a cabo en el estado. Ese es el gran reto que tenemos ahorita. Pero ya estamos en otra época. Lamentablemente, ya no se volvieron a hacer exploraciones como en los años 30 por la Universidad de Nueva York ni por la Universidad de California en Sinaloa. Tuvo un excelente inicio, muy promisorio, pero en eso quedó. Concluyó ese momento, ese gran inicio que tuvo. Y de ahí pasamos por diferentes momentos y vacíos y el desarrollo de la investigación se detuvo hasta fechas realmente muy recientes. Pero en este ínter se generan, a mi parecer, acontecimientos muy importantes, como fue el interés que empiezan a despertar los petroglifos, el arte rupestre en Sinaloa, y esto ya habíamos visto a partir de Eustaquio Buelna y a partir de Bonilla, pero posteriormente, en el Congreso Mexicano de Historia, celebrado en Culiacán en el 55, Antonio Pompa escribió un trabajo titulado, él estuvo presente en ese congreso, La escritura petroglífica rupestre y su expresión en el noroeste mexicano, un texto de 1960, en el cual señala lo siguiente: el problema del arte rupestre en México es un tema apasionante que aún no ha sido planteado ni sus términos más elementales, pues si bien ha sido consignada su existencia por algunos cronistas y analizadas algunas expresiones por personas con más buena voluntad y fantasía que técnica, un estudio metodológico no se ha llegado a intentar y por ende esta expresión rupestre primitiva sigue en la nebulosa del ignorado. Enfocando particularmente al ámbito sinaloense, fuera del interés que tuvo don Manuel Bonilla, con tan poco fruto, y don Crispín Márquez, con su paciente recolección de motivos rupestres, nadie, que yo sepa, se ha referido a las múltiples manifestaciones del hombre protohistórico en Sinaloa. Un primer estudio intentando clasificar a los petrograbados lleva a cabo en esa publicación don Antonio Pompa, en ese año, desde su perspectiva, donde él piensa que entre muchos aspectos esos petroglifos representan la protohistoria en Sinaloa. Posteriormente, siguiendo con el tema de los petroglifos, en el 76, el ingeniero Gonzalo Ortiz de Zárate publicó su obra Los petroglifos de Sinaloa, un trabajo que fue presentado en el tercer Simposio Internacional Americano de Arte Rupestre, efectuado en Mexicali y Hermosillo del 19 al 23 de abril de 1970. De acuerdo con Pedro Bosch Impera, quien prologó esta obra, tan rigurosamente científico que habrá de constituir un hito de valor permanente en la historia de la investigación del arte rupestre americano. Bueno, aquí la referencia es que Ortiz de Zárate, de origen español, él llega a vivir a Culiacán, a fundar el Instituto Chapultepec. Él no sabía que llegaba a vivir a Culiacán, él pensaba que llegaba a la Ciudad de México y se encontró con la sorpresa que iba a radicar en Culiacán. Y lo relevante aquí es, naturalmente como europeo, tenía conocimiento con el arte rupestre, se lo encontró en Culiacán y comenzó a registrarlo. Y se encontró con un personaje que es un mito, el monstruo de la prehistoria, en aquel entonces don Pedro Bosch Impera, quien vivió en México y fue el primero en organizar los eventos sobre arte rupestre en el noroeste de México. El de Mexicali en el 70 fue el primero, donde trajo a célebres prehistoriadores europeos, españoles, vinieron a México a conocer el arte rupestre. Lamentablemente, esos trabajos pues, no tuvieron el impulso esperado. Se quedó en el intento de desarrollar la investigación del arte rupestre en nuestro país y particularmente en Sinaloa. Bien. La siguiente. Quiero presentarles esto que me encontré hace poco. Esas fotografías son de entre 1945 y 60. Son fotografías de don Miguel Valadez,
si recordarán, don Miguel Valadez fue quien, a través de su colección y de la gestión que llevó a cabo en Mazatlán, logró que toda esta colección tuviese como sede lo que hoy es el Museo Arqueológico de Mazatlán, nuestro museo. Él fue el que consiguió el espacio y quien hizo la colección del Museo Arqueológico. Bien, pues en la Fototeca Nacional se encuentran estas fotos que hizo él, nada más y nada menos que en Las Labradas, ¿sí? Fotografías que, pues, ya verán mis compañeros, camaradas arqueólogos, pues hizo lo que no se debe de hacer, pintó con giros petrograbados para que se vieran mejor. La siguiente. Ahí están otras fotos de don Miguel. La siguiente. Bien, aquí ya llegamos a otra época, a finales de los 60, pero quiero mencionar, no quiero que se me pase, los trabajos que hizo Stuart Scott entre 67 y 70 en Marismas Nacionales. Nada más lo menciono porque yo sé que Alfonso, en la historia que va a hacer del sur de Sinaloa, pues lo va a mencionar, así como los resultados que obtuvo. Ahí le toca, así que no se pierdan la conferencia en este mismo ciclo de Alfonso Grave, donde nos va a hablar en particular del sur de Sinaloa. Bien, en el 68 Héctor Gálvez hace la excavación del sitio de Loma de Rodriguera, en el ejido Los Mezcales, al norte de la ciudad de Culiacán. Una investigación que se llevó a cabo gracias a la existencia ya en ese momento del Museo Regional de Sinaloa, el actual museo que está en Parque Constitución, que ya se ve construido y que fue el lugar excepcional para albergar al final de esta excavación. Ahí se quedaron las piezas, ahí permanecen hoy en día. Lamentablemente Héctor Gálvez no continuó su excavación porque falleció tiempo después, pero fue un trabajo muy importante, muy relevante, que deberá ser retomado por la relevancia que tuvo en esta época. Pero lo que yo les quiero mencionar es que a raíz precisamente de estos hallazgos que se comienzan a dar en los años 60 finales, esta investigación fue en el 68, no existía la ley de monumentos, pero ya existía el INAH, pero no existían los centros regionales. Toda la investigación arqueológica estaba concentrada en la Dirección de Monumentos Prehispánicos, en la Ciudad de México, y en el caso de los hallazgos que se realizaban en otras partes, pues había delegaciones. En el caso del noroeste, en 1973, se creó el Centro Regional del Noroeste de Lina, en Hermosillo, Sonora, la cual dependencia que tenía bajo su jurisdicción a los estados de Baja California Norte y Sur, Sonora y Sinaloa. El que estaba a cargo de esa delegación fue Héctor Gálvez, quien llevó a cabo las inspecciones y excavaciones que se dieron en esta región. En el caso de Sinaloa, el más importante del que tenemos noticia es el Los Mezcales. La siguiente, ahí está don Héctor Gálvez. La siguiente lámina es la que conocemos de él, pero en realidad él hizo otras excavaciones en el sur del estado, recuperó piezas, algunas de ellas están en el Museo Arqueológico, otras están en el Museo Nacional de Antropología. Hice la excavación, vean la técnica, ya es una excavación, digamos que no a través de trincheras, con una retícula en la cual la retícula pues la formaban las propias paredes estratigráficas, y el tipo de hallazgos, nuevamente encontramos entierros en urnas, entierros extendidos. Encuentra 35 en urnas, me parece, y 35 extendidos igual. Bien, la siguiente. Por cuestiones de tiempo no nos vamos a meter más en los aspectos de cronologías y demás, que son muy relevantes, pero creo que no nos daría mucho tiempo y es importante hablar más bien del proceso de las investigaciones, que ya a partir del 73, con la delegación del noroeste, ya
en Sinaloa se inicia la época de la arqueología institucional. Es la arqueología que se lleva a cabo a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuyo objetivo es desarrollar la investigación, llevar a cabo la protección y conservación de los monumentos prehispánicos, y posteriormente ahora ya se incorporó lo paleontológico, pero ahí inicia. Y los trabajos arqueológicos más importantes que se van a desarrollar a partir de entonces son a través de esta arqueología institucional que tiene antecedentes muy interesantes. Bueno, ahí están viendo a Charles Kelly, que tiene una importancia muy singular, aunque él exploró la ferrería en Durango, llevó a cabo una propuesta, si las primeras dataciones de carbono 14 de la región las hizo él, y correlacionó sus fechamientos con los que tenía Isabel Kelly. Y del otro lado está Arturo Talavera, con la excavación de un enterramiento. Y Arturo, es importante el trabajo que desarrolla en Sinaloa, porque lleva a cabo varios proyectos de investigación. Pero él, sobre todo, a inicio de los años 80. En los años 70, finales de los 70, va a ser importante el trabajo que desarrollan dos compañeras investigadoras, Ana María Álvarez y Elisa Villalpando, quienes hacen recorridos en el sur de Sonora y norte de Sinaloa, prácticamente de Guasave a Guatabampo, registrando 102 sitios y recolectando muestras. Pero aquí cobra relevancia también la presencia de pues, una investigadora muy notable para todo el norte de México, que fue Beatriz Braniff, quien tuvo que ver en la investigación que ellas estuvieron desarrollando en ese entonces, ¿sí? Y pues son, digamos, los antecedentes modernos de la arqueología que comenzó a llevarse a cabo en la región. Ya en los 80, les comentaba, Arturo Guevara visitó el municipio de Guasave para atender el descubrimiento de una osamenta de megafauna. No es Talavera, este es Arturo Guevara, quien también de parte de, ya no estaba Gálvez, había fallecido, y Arturo Guevara atendió en aquel momento dos denuncias arqueológicas. Una tuvo, donde registró una punta de proyectil acanalada en Sinaloa, municipio de Sinaloa de Leiva, y restos de megafauna. Ya, como les comentaba, en el 85, el Departamento de Antropología Física del INAH retomó la investigación arqueológica en el norte de Sinaloa al realizar las primeras aproximaciones en Mochicahui, tras el hallazgo de 40 entierros y 10 objetos procedentes de una excavación doméstica. En 1986, tras conocerse los planes para la introducción de drenaje en las poblaciones de Mochicahui y Charay, el INAH y el gobierno del estado firmaron un convenio de colaboración para realizar trabajos de investigación antropofísica y de salvamento en toda la entidad. Gracias a este convenio, en agosto de 1987, se realizó una investigación de salvamento arqueológico en la ciudad de Culiacán, donde hoy se encuentra el Cobaes 25, en la zona de la Campiña. Posteriormente, en 1990, el proyecto de reconocimiento arqueológico en el Valle del Río Fuerte y de salvamento en Mochicahui y Charay estuvo a cargo de Rubén Manzanilla y de Arturo Talavera. Arturo hizo su tesis de Mochicahui, su tesis de arqueología. En el 88 se hizo la excavación, como les comentaba, en Culiacán. También ahí participó en esa investigación Tere Cabrero, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y en 1988 hace excavaciones de nueva cuenta Rubén Manzanilla. Estoy adelantando un poquito. Lo relevante aquí era mencionar lo importante que fue llevar a cabo un convenio en ese entonces con el gobierno del estado para llevar a cabo las intervenciones a través de salvamentos, con lo cual fue posible recuperar, rescatar los restos prehispánicos en estas
zonas donde se llevaron a cabo en las calles, se excavaron para cuestiones de drenaje entre Mochicahui y Charay. Ya en los años, en el 93, cobra relevancia porque en esa época se lleva a cabo, por la entonces Subdirección de Salvamento Arqueológico, trabajos de salvamento con motivo de la construcción de la presa Huites o la presa Luis Donaldo Colosio en la región de Choice, trabajos que estuvieron a cargo de Rebeca Yoma y Román Chávez, quienes registraron varios sitios. Y a finales de este año, bajo la coordinación de Antonieta Moguel, con Margarita Carballal y Judith Padilla, llevaron a cabo un rescate arqueológico en el centro de la ciudad de Culiacán, en la calle Teófilo Noris, en la plazuela Rosales, donde fueron descubiertos accidentalmente restos arqueológicos mientras se realizaba la construcción del puente vehicular. Encontraron aquí varios enterramientos. En esta misma época, un poco antes, nos encontramos con Francisco Mendiola haciendo excavaciones en el norte del estado de petroglifos. Su tesis versa sobre, su tesis de licenciatura versa sobre el registro de 32 sitios con grabados y pinturas rupestres en el municipio del Fuerte y 2 más en Choice y el resto en Ahome. En la década de los 90, ya estamos concluyendo el siglo, en el 95, Rafael Alducin realizó en el sitio Tierra del Padre Chametla un rescate arqueológico en una excavación donde fueron recuperadas 5 urnas. La siguiente lámina, por favor. Aquí observamos, la excavación se hizo en el 97, es decir, en 1995, si recordarán, lo mencionamos al inicio de nuestra plática, se funda el Centro INAH Sinaloa en la ciudad de Mazatlán. Pero la atención que se da en nuestro centro de trabajo tiene que ver con la problemática de los monumentos históricos y particularmente con el Centro Histórico de Mazatlán. De ahí derivaría la declaratoria de zona de monumentos históricos que tiene el Centro de Mazatlán, pero pues no había investigadores, o sí los había de manera contratada. Los hubo, pero en el 97, 2 años después de la fundación del Centro INAH, se lleva a cabo un hallazgo en Chametla, que es denunciado por personas de la localidad al INAH, y al no contar el Centro INAH con arqueólogos, la dirección, en aquel entonces debió haber sido la DICPA, es decir, la Dirección de Monumentos Prehispánicos, cambia de nombre y en algún momento se convierte en Dirección de Investigación y Conservación del Patrimonio Arqueológico, y hoy en día es la Dirección de Estudios Arqueológicos. En ese entonces formaba parte de esas oficinas Rafael Alducin, quien llega a hacer el rescate arqueológico en 1997 y excava en Tierra del Padre 5 urnas funerarias, que son las que se ven en la fotografía. Es decir, que desde que Isabel Kelly excavó en 1935 una excavación de 3 semanas, Rafael Alducin regresa en el 97 nuevamente a Chametla a hacer una excavación también de un par o 3 semanas en esta región. Aquí, gracias a esta investigación, se funda el Museo Comunitario de Chametla y se crea la Junta Vecinal para coadyuvar en la conservación del patrimonio de la región de Chametla. La siguiente. Bien, en ese entonces también se llevan a cabo en el 96, por ejemplo, están los recorridos que se llevan a cabo a través del Procede, registrando sitios. Está el arqueólogo Bernardo Telles, oriundo de Costa Rica, aquí en Sinaloa, registra 39 sitios arqueológicos. Bernardo se retiró de la arqueología por ahí del 2002, escribió un librito de la arqueología de Sinaloa, que por ahí tal vez sea posible de conseguir. Y lamentablemente pues no hay muchos trabajos, o no los tenemos nosotros, que nos permitan o nos apoyen acerca de las investigaciones que él hizo en lo particular.
Otros arqueólogos contratados en ese entonces, en el Centro INA, con oficinas en Mazatlán, eran Enrique Soruco y María de los Ángeles Heredia, quienes excavan algunos sitios. Excavan, por ejemplo, el sitio de la 15 en el ejido de Portachili, en el río San Lorenzo. Encuentran 6 entierros extendidos, muy interesantes. También tengo entendido que llevaron a cabo excavaciones en Guasave, llevaron a cabo algunas exploraciones. Y con estos trabajos, ya en el 2000, con esos trabajos concluyen las investigaciones en el siglo XX, realmente muy pocas, muy escasas. Para un territorio y tantos años es un gran vacío en investigaciones en Sinaloa. En el 2000 iniciamos el siglo con trabajos de salvamento arqueológico con Lorena Gámez, Mauricio Garduño, llevando a cabo trabajos de salvamento. Está la autopista Mazatlán-Durango, y aparece Alfonso Grave, quien desde los finales de los 90 está llevando a cabo investigaciones, y él pues ha configurado toda la arqueología del sur de Sinaloa a través de los trabajos que desde entonces ha llevado a cabo. En el 2002, las oficinas del Centro INA Sinaloa, el Centro INA crece, se va a Culiacán, a la capital, y desde ahí pues se incorporan los primeros investigadores para continuar o desarrollar la investigación arqueológica desde el INA en la entidad. En 2002 tuve la fortuna de llegar para coordinar un trabajo, un proyecto que fue el proyecto La Ruta de las Misiones de Sinaloa, un proyecto de arqueología histórica que más bien era a nivel interdisciplinario, en el norte del estado de Sinaloa. Posteriormente, en el 2004, se van a sumar John Carpenter, quien ya había hecho investigaciones sobre todo en Sonora, pero él, su tesis de doctorado, me parece, fue un reanálisis hacia los materiales de Gordon Eco en Guasave. Y Alfonso Grave, quien estaba en salvamento arqueológico, se incorpora al Museo Arqueológico de Mazatlán y ya forma parte de la planta de investigadores del Centro INA. En 2004 ya teníamos esa configuración. Gilberto López Castillo como historiador también se suma y pues hacemos el equipo de investigación del Centro INA. Y bien, pues si yo en aquel entonces me toca incursionar en la arqueología, yo no llego a hacer arqueología prehispánica, pero pues no había nadie más, y en el 2002, en el mes de junio, con un intenso calor y lluvias, en Chametla nuevamente comienzan a aparecer unas funerarias. Desde Culiacán me traslado a Chametla y llevo a cabo un rescate arqueológico donde encontramos 9 urnas, que son las que se aprecian en las fotografías. La siguiente. Ya me extendí demasiado, ustedes me disculparán, pero es mucha la información que tenemos. Y este es la primera investigación de arqueología histórica que se lleva a cabo en el estado, y en un lugar excepcional, importante en la historia del noroeste de México, el sitio donde se estableció el Colegio Jesuítico de Sinaloa, el colegio y la iglesia. Y estas son las excavaciones de las cimentaciones del templo, que logramos definir arqueológicamente. El director en el 2002 era José de la Cruz Pacheco, quien está ahí en la foto junto conmigo, yo en el centro. Del otro lado está el que fue el presidente municipal en aquel entonces en Sinaloa, de Leiva, y que nos apoyó en toda la exploración arqueológica. Saúl Rubio Ayala ya falleció, y gran amigo que nos apoyó en toda esa etapa. La siguiente. Y bueno, a partir de esa exploración, pues comenzamos a conformar equipos de trabajo. Iniciamos a trabajar las misiones con un proyecto muy ambicioso, pero escaso de recursos, como todos los proyectos. Y pues hicimos lo que pudimos en aquel entonces. Gracias a, estando en Sinaloa de Leiva, resulta que encontramos un sitio prehispánico. Encontramos, es decir, muchas personas, fue Eduardo Núñez, compañero del Centro INA,
quien tiene una intuición de arqueólogo sorprendente, en verdad, la capacidad que tiene de intuir y encontrar sitios arqueológicos. Y gracias a él excavamos ese sitio en el Opochi en el 2004, enterramientos prehispánicos, un enterramiento ventral, y el tipo de enterramientos que suelen encontrarse en el norte de Sinaloa. La siguiente. No se ve si no pasa la que sigue. Ahí está. Desde Sinaloa de Leiva formamos la sección de arqueología. En Culiacán no teníamos la actual oficina, estábamos en el archivo histórico del Estado. Ellos llegaron al mismo tiempo que nosotros a sus oficinas. Me parece que cuando llego a Culiacán no esperaban la presencia para dirigir el proyecto de las misiones, no esperaban la presencia de un arqueólogo. El doctor José de la Cruz Pacheco, cuando me ve, me presento ante él, lo que hace es entregarme una brújula y un GPS antiguo, y me dice, estas son las únicas herramientas de arqueología con las que cuenta el Centro INAH. Más tarde me diría el compañero Gilberto López Castillo, lo que te quiso decir es que para que te nortearas, te dio tu brújula y tu GPS porque era lo único que ibas a encontrar de apoyo en tu oficina. Por lo tanto, iniciamos nuestras primeras secciones en Sinaloa de Leiva en el campamento del Colegio Jesuítico con recursos, una parte del INAH, otra parte del ayuntamiento, otra parte posteriormente logré el apoyo de una minera. Y desde ahí, por ejemplo, esta excavación que están viendo es en La Colorada. Julio Vicente, que se incorporó desde 2003 en esos proyectos, llevó a cabo los rescates arqueológicos de urnas funerarias en este sitio. La siguiente. Y Julio ha hecho un trabajo extraordinario. Él forma parte de la historia de esta etapa en el norte, sobre todo en el norte del estado. Soruco Enrique trabaja conmigo en 2009 el proyecto arqueológico Las Labradas. Este es nuestro primer campamento. Para los compañeros que se quejan ahora de las oficinas que tenemos ahí, esta fue nuestro primer campamento ahí en Las Labradas. La siguiente. Y ya en esta época comenzamos a realizar diversos rescates, investigaciones en la modalidad de rescates. Este es un hallazgo en Mocorito, en Rosa Morada. En época de lluvias se dio un hallazgo muy sobresaliente y llevamos a cabo una excavación excepcional gracias a la participación de compañeros como Fernando Orduña, Eduardo Núñez y la compañera Angélica Nava. La siguiente. Esta es la microexcavación, es la primera vez que microexcavamos una urna con un sistema que implementamos por vez primera. Fernando Orduña, las urnas de Mocorito, que se encuentran en esta localidad. La siguiente. Ya publicamos un trabajito de esta investigación. Y nos fuimos también a hacer exploraciones a la zona del Palmar, un sitio bastante saqueado en los últimos años, pero fue muy afortunado el hallazgo que hicimos ahí. Y esta excavación es por ahí del 2007, a raíz de un saqueo. De nueva cuenta es la participación de Fernando Orduña, Angélica Nava y la compañera Guadalupe Cervantes, quien se titularía el año pasado en la Universidad de Zacatecas con el trabajo del análisis de materiales cerámicos de esta excavación arqueológica. La siguiente. De nuevo, Chametla. Chametla siempre nos ha llamado. Chametla, en 2008, pretenden construir un polideportivo en Tierra del Padre, frente al Panteón, zona arqueológica ancestral, y intervenimos y logramos recuperar urnas funerarias y registrar un sitio enorme, importantísimo. No lo excavamos como quisiéramos, nada más recuperamos la urna, pero a partir de este momento desarrollamos un taller, establecimos un taller en Chametla y comenzamos a preparar a los compañeros del museo comunitario, a los jóvenes que se acercaron con nosotros, a la encargada del museo, y eso fue en ese momento, no lo supimos, pero fue algo muy relevante porque gracias a ello llevaríamos a cabo entre el 2014 y 2016 los grandes hallazgos de Chametla que muchos de ustedes ya conocen. La siguiente. Esto es en Las Labradas también, en la Flor del Océano, los enterramientos.
De las Labradas son 7 temporadas. Podría darles una ponencia de todo lo que pasó en esa época, en este sitio, donde los hallazgos también son extraordinarios, pero siempre lo que quiero remarcar aquí es que no solamente se ha tratado de desarrollar una arqueología institucional, hacer una investigación seria, con pocos recursos, sino también formar equipos y formar profesionistas en todos los proyectos donde hemos estado, llámese rescates o proyectos de investigación regionales. Han participado estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, de la Escuela de Zacatecas, de la Autónoma, de la Escuela del Estado de México y, si no me equivoco, hasta de la Veracruzana hemos tenido estudiantes aquí. La siguiente. Y estos son los últimos trabajos en Chametla, donde desde el 2015, pues ya también estamos, en la medida de lo posible, utilizando tecnologías para llevar a cabo registros. Israel Hinojosa Paliño, un investigador que se dedica al empleo de esas tecnologías, a través de GPS, fuimos los primeros. Ahora ya es muy normal que se use en arqueología, pero en ese año, en 2015, fuimos de los primeros en incursionar haciendo trabajos con drones, topografías con drones, como fue el caso de Chametla, y desarrollando investigaciones, pues, con todos los principios científicos, de tal manera que fuesen sistemáticos y que pudiésemos obtener más datos de los que a simple vista se pueden encontrar. La siguiente. Ya fue la última. Bien, para concluir, lo que podré decirles es, hay muchas cosas que quedaron fuera de todo esto. Es importante mencionar los trabajos que hizo John en el proyecto Norte de Sinaloa. Inicia el proyecto Norte, el hallazgo de sitios muy interesantes, el sitio de Buyubampo en el Fuerte, también formando equipos con estudiantes de diferentes universidades, y pues a mí me parece que es muy importante la presencia ya de Guadalupe Sánchez, esposa de John, en los trabajos arqueológicos que ella desarrolla, e indudablemente también de Julio Vicente López, quien pues ha llevado a cabo, hizo su tesis sobre esta zona del norte y ha continuado trabajando junto conmigo el sitio del Cerro de la Máscara. De las Labradas omití también muchas partes, es un proyecto sumamente importante, y ahí, al igual que Julio, compañeros como Gibran de la Torre, Paola Martínez, Fernando Orduña, son compañeros que se han especializado, se han desarrollado en la arqueología de esta parte del estado. Ahí es donde hoy, en el 2020, haciendo esta retrospectiva, 100 años de arqueología, aproximadamente de trabajos que se han venido realizando, pues podemos decir que en lo que ha sido este siglo ha existido un avance considerable, hay trabajos muy importantes. Sin embargo, pues de nueva cuenta nos enfrentamos a los acontecimientos sociales de nuestra época, donde en este caso, pues ante una pandemia, esos trabajos no los hemos podido desarrollar este año como lo teníamos pensado. Sin embargo, o mejor dicho, vamos a tener la posibilidad de muchos de los análisis y materiales, poderlos desarrollar para su publicación en diversos tipos de publicaciones y difusión también, porque es muy importante que todo lo que hemos realizado desde el INAH se conozca en Sinaloa por todos los sinaloenses, porque hoy en día todavía hay un gran desconocimiento acerca del pasado prehispánico, que es muy rico, que no tiene nada que ver con los prejuicios históricos o el prejuicio
de las culturas del norte, nómadas. En el caso de Sinaloa, esto no fue así. Formamos parte de las culturas del occidente de México. Hay una gran cantidad de sitios arqueológicos, la mayoría sin explorar. Muchos han sido destruidos porque las manchas urbanas de las ciudades, porque la agroindustria han destruido cantidades de sitios. No les cuento mucho, la semana pasada fue destruido un sitio o evidencias arqueológicas en un lugar donde no teníamos registros, que es en la sindicatura de Higueras de Agulla, en Culiacán. Entonces, ha sido muy enriquecedor llevar a cabo estos trabajos. Nos parece que estamos en una etapa importante en este momento para dar a conocer, para difundir nuestro trabajo y para redefinir la arqueología en la entidad, ver la manera de que continúen los trabajos con apoyos de otras instituciones, otras universidades, incorporar a más investigadores, porque existe una gran cantidad de material, porque son sitios muy importantes, no sabemos, desconocemos la mayor parte de estos. Es importante mencionar la presencia de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, de estudiantes que se han incorporado en los proyectos, sobre todo en Chametla. Tenemos un vínculo muy importante y continuamos con la ENA, ¿sí? Entonces, pues, en retrospectiva, esto ha sido el trabajo arqueológico. A manera de resumen, se me pasaron sin lugar a dudas muchas cosas, pero dentro de lo relevante me parece que hemos tocado lo que ha sido medular en la historia de la arqueología en Sinaloa. Pues muchas gracias por haber participado y estado en esta videoconferencia. Bien, muchísimas gracias al maestro Joel por su valiosa participación en este ciclo de conferencias. Sin duda un tema de gran importancia para conocer acerca de la historia arqueológica de Sinaloa. Y bien, ahora hemos activado el chat para aquellos que gusten hacer algunas preguntas y que el maestro Joel nos haga el favor de responder. Por aquí tengo algunos comentarios. Por ejemplo, Paul Smith nos dice, están fabulosas las fotografías, muy interesantes. Cintia Vidal nos comenta, esta zona está súper llena de sitios arqueológicos. Lamentablemente varios están bastante alterados por el crecimiento urbano. Dimitri nos pregunta si estaremos subiendo la presentación en estos días. Sí, claro, en los próximos días en nuestras redes sociales estaremos publicando esta presentación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, los demás son felicitaciones. ¿Algo que le gustaría agregar, Joel, sobre esto que comenta Cintia Vidal? Sí, claro, precisamente dentro de esas omisiones que he señalado, pues omití hablar del trabajo de ella y de Emanuel, porque es justamente lo último en investigaciones que se están llevando a cabo en el área de Culiacán. Ella tiene a cargo el proyecto arqueológico de Culiacán y va a ser muy importante que dé a conocer en la entidad pues los últimos resultados de sus investigaciones, y también ha participado en proyectos que han sido muy relevantes. El proyecto del salvamento del gasoducto de Alfonso Grave, pues también fue posible, tengo entendido, no conozco a fondo los estudios que realizaron, pero ha sido relevante en cuanto al registro de sitios. Y lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes que ellos están aportando, que Cintia está aportando, son las dataciones ya con técnicas de carbono 14 de los sitios que han estado explorando. Entonces, pues básicamente es lo que quería yo mencionar. Muchas gracias, Joel. La crónica te manda saludos, sumamente interesante, Joel, felicidades por tu presentación. Ángel Villalba nos dice, tuve la fortuna de acompañar a los arqueólogos que estuvieron en Huites en 1993. Bueno, comentarios, Gilberto López Castillo, felicidades, Joel, y a Fernando Orduña, que está entre el público, y saludos de los demás participantes que se encuentran
aquí reunidos. Pues muchísimas gracias, Joel, por la participación de esta tarde. Sin duda un tema bastante interesante y que sin lugar a duda hay que difundirlo cuanto antes en todos los medios, ¿no? Y bueno, sin más por el momento, agradecemos a todos su asistencia y damos las gracias por estar el día aquí. Asimismo, les invitamos a la siguiente videoconferencia que se llevará a cabo el día lunes 10 de agosto a las 5 de la tarde, la cual será impartida por el director de Centro INA Sinaloa, Dr. Servando Rojo Quintero, con el tema Los asentamientos en Sinaloa del siglo VII al siglo XIX. Asimismo, les recordamos que las conferencias ya impartidas y la programación de las próximas podrán consultarlas en la página web de INA Sinaloa, en la página de Facebook y en las diferentes redes sociales. Y bueno, en nombre de todos los que día a día construimos Centro INA Sinaloa, queremos agradecerles su asistencia. Nos vemos la próxima y un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias a todos. Saludos a todos, hasta luego. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.